Esta charla está orientada a revisar las arquitecturas y la infraestructura de Big Data en la cadena de suministro. Para iniciar, imaginémonos cómo hace Amazon para poder predecir el comportamiento de un cliente, poder recomendarle un producto, eh, poder diseñar productos basados en lo que el cliente revisa en sus páginas y a partir de esa revisión poder anticiparse, por ejemplo, en tener un producto listo al despacho y así poder reducir los tiempos de entrega. Amazon se dio cuenta de la gran ventaja de aplicar las técnicas de Big Data para poder predecir ese tipo de comportamiento en los clientes y así poder reducir sus tiempos en la cadena de suministro. Por eso es importante conocer cómo hacemos inicialmente para construir un sistema en nuestra empresa donde podamos aplicar estos conceptos de Big Data y todo parte de la creación de nuestras bases de datos donde podemos almacenar esta gran cantidad de datos. Tradicionalmente estos datos se pueden almacenar en sistemas locales, pero ya con todos estos avances tecnológicos, eh, esta unidad local se ha llevado a unidad en la nube. Es aquí donde entran las diferentes plataformas que ofrecen estos servicios para poder tú hospedar toda tu información en la nube y poder de pronto tener mayor seguridad, de pronto poder tener también, no tener que disponer de un lugar físico para almacenar este tipo de datos y poder pues disponerlo en cualquier parte del mundo. Bien, para crear toda esa estructura de datos debemos conocer un concepto clave que se conoce como el data warehousing o los almacenes de datos. Estos almacenes de datos, pensemos como si fuera una red interconectada de procesos donde la adquisición de materias primas hasta la entrega final de un producto al cliente, ¿no? En medio de esta complejidad surge la necesidad de almacenar, organizar, ¿verdad? Esta gran cantidad de datos que se generan en cada una de estas etapas del proceso. Es aquí donde entra el concepto de Big Data o más que todo el concepto de Data Warehousing. Un data warehousing lo podemos definir como un repositorio centralizado de datos que integra información de diversas fuentes dentro de una organización. En este contexto de la cadena de suministro, esto significa, por ejemplo, recuperar datos desde los ERPs o desde los CRM o desde simplemente la gestión de la cadena de suministro. Y a partir de ahí, pues poder crear de pronto información unificada, integrada, que nos pueda ayudar a crear de pronto visualizaciones, reportes o modelos estadísticos que nos ayuden a tomar decisiones mucho más informadas. El Data Warehouse generalmente tiene cuatro características principales. Primero, orientado a temas específicos, es decir, que esto se diseña principalmente para un tema específico en la cadena de suministro, por ejemplo, para inventario, para ventas, para pronóstico de demanda. Entonces tú creas un Data Warehouse para ese tipo de problemas en específico. Lo segundo es que es variante temporalmente, es decir, que puede almacenar datos históricos y rastrear, por ejemplo, en esos tiempos históricos cómo pues la información ha cambiado, cuáles son los patrones históricamente que se encuentran dentro de esa gran cantidad de datos. No son volátiles, por ejemplo, no es que puedas modificar o eliminar con frecuencia este tipo de datos. Y finalmente, pues son integrados, es decir, que pueden integrar diferentes sistemas, pues tener diferentes fuentes de datos y esas fuentes de datos las podemos capturar, cargarlas a este Data Warehouse y crear un solo repositorio centralizado de toda nuestra información. ¿Okay? Estos procesos de warehousing utilizan algo que se conoce como ETL. Los ETL simplemente son las siglas de tres palabras: extracción, transformación y carga de los datos. Es decir, la extracción se refiere a poder capturar todos los datos de diferentes fuentes, por ejemplo, como hemos mencionado, desde fuentes de ERP o CRM,
o desde cualquier fuente que yo utilice externa de la empresa, yo podría pues simplemente conectarme a esa fuente y extraer esa información para poder llevarla a nuestro repositorio central. Luego de que yo hago esa extracción de diferentes fuentes de datos, viene la parte de la transformación. Usualmente esos datos vienen de una forma desorganizada, de pronto quiera cambiar, por ejemplo, la unidad de, no sé, de costo de mi producto, ya no lo quiero en soles, sino lo quiero en dólares. Entonces yo aquí en esta etapa yo puedo transformar los soles a dólares o de pronto cambiar la categoría de un producto, la puedo hacer en esta etapa de transformación, agregar una nueva variable, de pronto en función de mis productos, de las ventas, yo puedo crear una variable o un perfil del cliente, etcétera, etcétera. Entonces, en esta etapa, usualmente lo que hacemos es transformar todos esos datos que a veces vienen de una forma muy desorganizada para pues tener ya una estructura mucho más definida y así poder pues tener la información más limpia y poder procesarla para futuros análisis. Y por último viene la carga de los datos. Ya cuando ya cargamos los datos, la idea es utilizar esos datos para crear reportes, visualizaciones, modelamientos estadísticos y con esos resultados poder tomar decisiones mucho más informadas, que principalmente el objetivo en nuestra aplicación de la Big Data en la cadena de suministro. La extracción de datos es un proceso multifacético que implica varias etapas esenciales para garantizar los datos de calidad. Eso es importante sobre todo cuando estemos haciendo la visualización y el modelamiento estadístico de estos datos. Bien, para esta etapa usualmente conocemos unos conceptos, por ejemplo, el parsing, que es el análisis sintáctico. Esta etapa implica descomponer los datos en elementos pequeños y comprensibles para, obviamente, su procesamiento. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, identificar y separar componentes claves de datos como los nombres, la fecha, las cantidades, ubicaciones, etcétera, etcétera. El otro es el correcting. El correcting, los datos podemos contener, bueno, en general los datos pueden tener muchísimos errores. Por ejemplo, pueden ser por digitación del usuario. A veces una persona puede escribir, no sé, 100 soles y puso 1000 soles, o en vez de colocar María puso Marta. Entonces, eso es posible cuando una persona está digitando tus datos. Entonces, en esta etapa lo que tratamos de corregir ese tipo de inconsistencias de datos, ¿no? Que se pueden tener en estos orígenes que hemos extraído. El otro es la estandarización. En la estandarización, bueno, cada fuente de datos puede tener un sistema, una forma de medir diferente. Entonces, lo que hacemos aquí, por ejemplo, es estandarizar para que todos cumplan un formato particular que pueda ser de pronto fácil a la hora de hacer comparaciones eh, y facilitar el análisis de estos datos. Por ejemplo, si de una fuente de datos yo puedo tener, no sé, las ventas de un producto, pero está en soles y en otra está en dólares. Entonces, cuando yo quiera de pronto comparar soles con dólares, va a ser para mí muy difícil de pronto analizar esa información. Entonces, lo que podemos hacer es estandarizar, es decir, pasamos todos a soles, pasamos todos a dólares, y así en el momento de análisis de visualización vamos a tener como las dos cantidades en las unidades, en una sola unidad específica. ¿Bien? El otro es el matching o la coincidencia. En muchos casos estos datos son redundantes, hay mucha información duplicada, redundante, entonces en esta etapa la idea es cómo identificar y agrupar o de pronto eliminar esos datos duplicados que de pronto no nos van a ofrecer una información valiosa, sino que simplemente son datos duplicados que pueden ocasionar, por ejemplo, distorsiones, errores en los análisis que vamos a hacer posteriormente. Y por último está la consolidación. En esta etapa, bueno, ya una vez tenemos la estandarización, el parseado de los datos corregidos por digitación, etcétera, etcétera, ya podemos consolidar todos esos datos en una misma estructura, en un mismo formato y listo. Y con eso ya podemos comenzar ya a hacer nuestras transformaciones o la carga para los análisis posteriores. Ahora, ¿qué transformaciones son muy útiles en estos procesos de ETL?
Por ejemplo, si tenemos una columna con información nula, podríamos eliminar esa columna, es decir, no la cargamos a nuestro entorno para el análisis. Si queremos cambiar una categoría, por ejemplo, en una categoría sexo, está de pronto la palabra masculino y femenino, pero queremos que aparezca M y F, entonces hacemos esa transformación. Eh, la que habíamos hablado anteriormente. Podemos tener el dinero en dólares y lo podemos pasar a soles. También podemos hacer ese tipo de transformaciones. Podemos agregar una nueva columna, de pronto con un cálculo particular, ya sea multiplicar los soles por un índice que yo haya creado en mi empresa, etcétera. Eso también es posible hacerlo en estas transformaciones. Pero principalmente trata como de hacer como reestructurar los datos que ya se han hecho anteriormente por la extracción y mirar un formato ya más estandarizado, al cual yo quiero utilizar posteriormente en mi etapa de visualización o de modelado estadístico. Ahora bien, veamos un ejemplo práctico de cómo podría ser toda esa arquitectura en un entorno real, por ejemplo, en la cadena de suministro. Entonces, como base de datos o como fuente de datos, vamos a tener las diferentes informaciones, ya que sea a partir de los ERP o los CRM o de otra fuente externa a la empresa, ¿verdad? Eso pues lo tendríamos como fuente de datos en nuestro sistema. Luego de esos datos, lo que hacemos es cargarlos directamente a la nube. Podemos utilizar los servidores de Microsoft para este ejemplo, por ejemplo, a Data Factory o crear un lago de datos en Azure o crear un data warehouse en Azure también y ahí pues almacenar toda esa información, construir o hacer nuestro modelo dimensional donde creamos nuestras tablas, nuestras dimensiones con base a todas esas fuentes y luego después de tener todo ese data warehouse creado, lo podemos cargar a Power BI para poder, por ejemplo, hacer visualizaciones de esos datos e incluso ya dentro de esta herramienta Power BI podemos crear ya experimentos utilizando PySpark, que es una de las librerías para trabajar Big Data y que vamos a estar trabajando en nuestras clases y en todo este curso. Entonces ahí podemos ya implementar todo el modelamiento estadístico y a partir, bueno, de toda esta arquitectura a sacarle ya provecho a los datos en tiempo real, ¿no? De nuestra cadena de suministro. Finalmente, quiero como que reflexionamos en los puntos claves de esta charla. Bueno, primero, sabemos que los sistemas de almacenamiento de datos permiten pues, almacenar datos. Estos datos usualmente van a estar almacenados en la nube. Esto proporciona pues, un acceso mucho más rápido, estructurado y obviamente en cualquier ubicación del mundo en el cual tú te encuentres. Es fundamental poder aplicar de una forma rigurosa estos procesos de extracción, transformación y carga de los datos, porque a partir de cómo se hacen estos procesos, nuestra información que vayamos a visualizar, ya sea en un tablero de indicadores, ya sea un modelo estadístico, van a depender de cómo nosotros tratamos esos datos en estas primeras fases. Entonces, esta fase es muy importante para garantizar que los resultados que tengamos a aplicar este tipo de técnicas de Big Data sean resultados que realmente nos ayuden a tomar decisiones más eficientes, más informadas. Bien, si bien podemos crear un modelo y crear todo este framework, pero si al final del día los resultados que me está dando el modelo los aplico y no hubo ningún mejoramiento en las decisiones de mi empresa, entonces ahí es donde podemos estar mirando alguna de las fallas, ya sea o en esta fase o ya sea en la fase de modelamiento. Por eso hay que garantizar que todos estos pasos se cumplan con cierta calidad y eso nos da pues la habilidad o la garantía de poder tomar decisiones o poder tener ese respaldo, esa tranquilidad para tomar o tomar como base los resultados que obtenemos a partir de los análisis de Big Data.